Entonces digo, güey, o sea, ¿qué onda? O sea, pero Hay estrellas que nacen para iluminar el firmamento, y hay otras que nacen para arrastrar a sus seguidores al abismo. Gloria Trevi pertenece a la segunda categoría. Su currículum oficial parece un sueño inquebrantable. La Madonna mexicana, la voz de la rebelión, la mujer que llenaba estadios desde el Auditorio Nacional hasta el Festival de Viña del Mar. Una carrera impecable en las portadas de revistas, la protagonista de películas que rompían taquillas, el ídolo intocable de millones de jóvenes latinoamericanos, el sueño de cualquier chica que quisiera comerse el mundo. Pero existe otro currículum, el que no aparece en las biografías autorizadas, el que está escrito en las fichas rojas de la Interpol, en los expedientes sucios de la Policía Federal de Brasil, como depredadora. Ese documento la coloca en el centro de una de las redes de trata de personas más infames del espectáculo, conectando su nombre no con premios musicales, sino con Sergio Andrade, con el abuso sistemático de menores y con la desaparición de niñas que soñaban con ser estrellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la mujer que cantaba a la libertad con el pelo suelto terminó siendo la carcelera de su propio infierno? ¿Cómo una figura pública, vigilada por cámaras las 24 horas, pudo ocultar un harén de esclavitud moderna? La respuesta es simple y aterradora. Porque el sistema lo permitió, porque el sistema la necesitaba, porque en el showbiz de los 90 la moral era irrelevante frente a los millones de dólares que ella generaba. Pero esta historia tiene un giro dramático, un colapso vertical que nadie en los consejos de administración de Televisa quiso prever. Hoy, mientras diseccionamos este cadáver mediático, es vital entender dónde no está otro sold out histórico. No está en un yate privado anclado en las aguas turquesas del Mediterráneo, riendo despreocupada mientras el sol broncea su piel millonaria. No está en un estudio de grabación de Los Ángeles decidiendo si su próximo micrófono será de oro o de platino. No está eligiendo vestuario de lentejuelas, ni firmando contratos de exclusividad. La realidad, esa fina capa de hielo sobre la que patinaba su carrera, se rompió estruendosamente el 13 de enero de 2000. Ese día, la autoproclamada Madonna mexicana no despertó entre sábanas de hilo egipcio. Despertó en el infierno. El escenario era un apartamento lúgubre, asfixiante y húmedo en la calle Rua do Musel, en Río de Janeiro. Pero no se imaginen el río de las postales turísticas. Imaginen una madriguera, un escondite de ratas diseñado para la invisibilidad. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos y telas oscuras para que ni un solo rayo de luz, y mucho menos una lente de cámara, pudiera penetrar el secreto. El aire adentro era pesado, irrespirable. Olía a comida enlatada rancia, a ropa sucia acumulada en las esquinas, a pañales usados y, sobre todo, al hedor metálico del miedo. El miedo sudado. El miedo de quien sabe que cada segundo de libertad es prestado. Ahí, en ese encierro voluntario que duró meses, pues convivían el genio Sergio Andrade, Gloria y las últimas sobrevivientes del clan, Mary Boquitas y las hermanas de la Cuesta. Vivían como animales acorralados, susurrando para no ser escuchados por los vecinos, temblando cada vez que una sirena sonaba a lo lejos en la avenida costera. Y entonces sucedió. No fue un golpe de suerte, fue una operación quirúrgica. Agentes de la Policía Federal brasileña, coordinados con la Interpol, rodearon el edificio. No tocaron el timbre, derribaron la puerta. El sonido de la madera astillándose fue el requiem de su carrera. Imaginen el caos sensorial de ese instante. Gritos en portugués, órdenes secas, cañones de armas largas apuntando a rostros que alguna vez fueron las portadas más bellas de las revistas Eres y TV y novelas. Gloria Trevi no estaba maquillada, mas no llevaba su icónico cabello alborotado estratégicamente por un estilista de renombre. Estaba demacrada, pálida. Llevaba una camiseta vieja, el rostro hinchado por el insomnio y la paranoia. Al ver a los agentes, algo en sus ojos se apagó. No era la mirada desafiante de la Trevi. Era la mirada vacía de una presa que, en el fondo,
Quizás sentía el alivio de que la cacería hubiera terminado. Las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas. Ese clic frío fue el sonido más fuerte que había escuchado en años, más fuerte que los aplausos, más fuerte que la música. Fue el sonido de la realidad aplastando la fantasía. Fue trasladada a la prisión de Papuda, en Brasilia. Y necesito que visualicen esto con brutal claridad, porque el contraste es la esencia de esta tragedia griega. Gloria pasó de tener camerinos llenos de flores exóticas, catering exclusivo y asistentes que corrían si ella pedía agua, a una celda de concreto desnudo de 3 por 3 metros. El olor ya no era perfume francés, era desinfectante barato, orina y humedad. De ser la jefa, pasó a ser la reclusa número nada. En esa celda, sus discos de oro no valían nada. Su cuenta bancaria congelada no podía comprarle un trato especial. En la jerarquía carcelaria, ella no era una estrella. Era la mexicana, la extranjera acusada de crímenes que incluso los criminales desprecian. Compartía el aire viciado con asesinas, con narcotraficantes, con mujeres endurecidas por una vida de violencia. ¿Qué pasaba por su mente en esas primeras noches de soledad absoluta? La psicología de Gloria en ese momento es un laberinto fascinante y aterrador. Mi no solo estaba lidiando con el shock del arresto, estaba lidiando con una disonancia cognitiva brutal. Durante más de una década, Sergio Andrade le había lavado el cerebro para hacerle creer que ellos eran los elegidos, que el mundo exterior eran los malos, que la persecución era el precio de su genialidad. Incluso esposada, incluso en esa celda inmunda, una parte de ella seguía esperando que Sergio chasqueara los dedos y arreglara todo. Ella no se veía a sí misma como una criminal. Se veía como una mártir. Se repetía una y otra vez: esto es una prueba. El amor todo lo puede. Estamos juntos en esto. Pero la duda, como un ácido corrosivo, empezaba a gotear en su subconsciente. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si el hombre al que le había entregado su vida no era un genio incomprendido, y sino un psicópata que la había utilizado como escudo humano? Pero la historia se vuelve aún más turbia. Durante esos años en el limbo legal de Brasil, Gloria quedó embarazada dentro de una prisión de máxima seguridad. Un misterio biológico y legal que hasta el día de hoy genera teorías de conspiración. ¿Fue un guardia? ¿Fue Sergio Andrade a través de sobornos? ¿Fue una violación institucional? Gloria tuvo a su hijo, Ángel Gabriel, tras las rejas, convirtiendo su tragedia personal en un reality show morboso transmitido para toda América Latina. ¿Qué hizo que la mujer intocable, la gallina de los huevos de oro de Televisa, terminara siendo cazada como un animal salvaje? La respuesta no es la justicia divina. La respuesta es más terrenal y sucia. Tiene que ver con una traición interna. El imperio no cayó porque la policía fuera astuta, y cayó porque alguien de adentro rompió el pacto de sangre. Todo se remonta a un libro publicado en 1998, La gloria por el infierno. Escrito por Aline Hernández, una exesposa adolescente de Andrade, una niña que logró escapar y decidió hablar. Ese libro fue la primera grieta en la presa. Gloria intentó ignorarlo. Andrade intentó desacreditarlo. Pero cuando el sistema vio que el barco se hundía, hizo lo que siempre hace: soltar lastre. Los mismos ejecutivos que antes brindaban con ellos, ahora borraban sus números. Los políticos que se tomaban fotos con ella, ahora pedían su cabeza. Gloria intentó ser la reina, pero olvidó una lección fundamental. En el tablero de ajedrez de Sergio Andrade, ella nunca fue la jugadora. Ella era la reina, sí, la pieza más poderosa, pero seguía siendo una pieza. Y cuando el rey se vio amenazado, él no dudó en sacrificarla. Antes de continuar y entrar en la mente del arquitecto de este infierno, necesito pedirte algo crucial. Lo que vas a escuchar conecta a la industria del entretenimiento con redes de abuso sistemático. Esta historia incomoda a muchas figuras que hoy siguen vigentes y cobrando cheques. Por eso, el algoritmo intenta enterrar este contenido.
Si crees que la verdad debe ser expuesta, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que impide que esta historia vuelva a ser silenciada. Para entender cómo Gloria Trevi pasó de ser una niña soñadora en Monterrey a la reclusa más infame de Sudamérica, hay que rebobinar la cinta. Hay que viajar al México de mediados de los años 80. Un México donde la televisión no era un medio de comunicación, era una religión. Y Televisa era el Vaticano. En ese ecosistema de laca, hombreras gigantes y baladas románticas, reinaba un hombre, Sergio Andrade. Si revisas los archivos de la época, Andrade no parece un monstruo, parece un genio. Era el rey Midas. Un hombre con un oído absoluto, capaz de tomar a cualquier chica desconocida y convertirla en oro puro. Había catapultado las carreras de estrellas como Lucero y Yuri. Tenía credenciales académicas, tocaba múltiples instrumentos, hablaba con la elocuencia de un intelectual y tenía las llaves del reino. Los padres de familia no veían en él a un peligro, veían a un salvador, a un boleto de lotería que sacaría a sus familias de la clase media y las llevaría a la opulencia. Pero Andrade no era un simple productor musical, era un depredador con partitura. Su mente no funcionaba como la de un ejecutivo discográfico, se funcionaba como la de un líder de secta. Él no buscaba talento bruto para pulir, buscaba arcilla, buscaba mentes vírgenes, preferiblemente niñas con problemas familiares, con padres ausentes o con una sed de reconocimiento tan grande que estuvieran dispuestas a beber veneno si él les decía que era agua bendita. Y entonces apareció ella. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Tenía 14 años cuando sus caminos se cruzaron. Ganó un concurso para encontrar a la doble de Chispita, el personaje de Lucero. Gloria era un torbellino de energía, una adolescente ruidosa, desgarbada, con hambre de mundo. Para cualquier otro productor habría sido demasiado intensa. Para Sergio Andrade fue el lienzo perfecto. Él vio en ella algo que nadie más vio, una devoción ciega, una capacidad casi masoquista para el sacrificio. La reclutó para su proyecto Boquitas Pintadas. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de terror. La Academia de Talentos de Sergio Andrade no era una escuela de artes, era un laboratorio de deshumanización. Imaginen una casa cerrada al mundo. Adentro, un grupo de adolescentes viviendo bajo un régimen militar espartano. Andrade estableció las reglas del juego desde el día 1, y eran reglas diseñadas para romper la psique. Aislamiento total. Tu familia no te entiende. Ellos quieren que seas mediocre. Yo quiero que seas una estrella. Si los amas, aléjate de ellos. Poco a poco, cortaba los cables telefónicos, interceptaba las cartas, demonizaba a los padres hasta que las niñas se sentían huérfanas en un mundo hostil donde solo él las protegía. El dolor como pedagogía. Andrade les vendió una mentira filosófica brillante y retorcida. Para interpretar el dolor tienes que sentir el dolor. Los castigos no eran vistos como abusos, sino como lecciones. Soportar hambre para mantener el peso. Soportar golpes con cinturones o tablas para fortalecer el carácter. Soportar humillaciones públicas para matar el ego. La competencia darwiniana. Él no quería que fueran amigas, quería que compitieran por su favor. Creó un sistema donde la única forma de obtener un poco de comida extra o una palabra amable era delatar a las otras o complacerlos sexualmente. Convirtió la sororidad en rivalidad mortal. Gloria Trevi fue la alumna más aplicada de esta escuela del horror. Ella absorbió la doctrina de Andrade hasta la médula. Él le enseñó que el sufrimiento era el precio de la fama, y ella pagó cada centavo con intereses. Cuando Boquitas Pintadas fracasó, Andrade no la desechó. Al contrario, decidió que ella sería su obra maestra. Él creó al personaje de Gloria Trevi. Analicemos esto con frialdad. La imagen de la chica rebelde, la que se tiraba al piso, la que rompía las normas, la que gritaba contra el machismo. Todo fue diseñado por el hombre más machista y controlador de la industria. Es la ironía suprema. La mujer que representaba la liberación femenina en el escenario. Era la esclava más sumisa detrás del telón.
Andrade le decía cómo vestirse, zapatos viejos, medias rotas, cómo hablar, qué cantar. Las letras de sus canciones, desgarradoras y viscerales, eran gritos de auxilio que nadie supo decodificar en su momento. Cuando ella cantaba Doctor Psiquiatra, no estaba actuando, y estaba canalizando la locura inducida en la que vivía. Pero el vínculo entre ellos fue más allá de productor y artista. Se convirtió en una relación simbiótica y parasitaria. Andrade se convirtió en su padre, su amante, su dios y su verdugo. Él la convenció de que sin él, ella no era nada, que el aire que respiraba era gracias a él. Y aquí viene la parte más oscura de su origen. Andrade no solo quería una estrella, quería una cómplice. Él sabía que su apetito por niñas cada vez más jóvenes era un riesgo. Un hombre de 40 años acercándose a niñas de 12 levanta sospechas. Pero, ¿quién sospecharía de la ídolo juvenil del momento? ¿Quién le cerraría la puerta a Gloria Trevi? Andrade la moldeó para que dejara de ser la víctima y se convirtiera en la herramienta. La entrenó para que ella viera a las nuevas reclutas no como compañeras, sino como ofrendas necesarias para mantener al maestro feliz, para mantener la música sonando. En esa casa de seguridad, bajo la sombra de un piano de cola, murió Gloria Ruiz y nació el monstruo bicéfalo Trevi Andrade. Ella aprendió que para sobrevivir en el infierno tenía que convertirse en diablo. Aprendió que la lealtad a Sergio estaba por encima de la moral, de la ley y de la piedad humana. El éxito masivo que llegó en los 90 no fue una bendición, fue el combustible que permitió que la maquinaria de abuso creciera a niveles industriales. Con millones de dólares en la cuenta y la adoración de un continente, Sergio Andrade se sintió intocable. Y Gloria, ciega de amor y terror, se preparó para cumplir su función más siniestra. No cantar, sino cazar. Pero para entender la magnitud del crimen, no basta con saber quién era el jefe. Hay que entender el mecanismo. Hay que mirar los registros, los vuelos, las audiciones falsas. Hay que ver cómo convirtieron la ilusión de miles de niñas en una pesadilla logística. Para que un monstruo pueda alimentarse durante una década sin ser cazado, no basta con tener carisma. Necesita un sistema. Necesita logística. Necesita una fachada tan brillante que nadie se atreva a mirar lo que hay detrás de la cortina. Lo que Sergio Andrade construyó no fue simplemente un grupo de groupies. Fue una máquina industrial de trata de personas. Y la oficina central de esta empresa criminal no estaba en un callejón oscuro. Estaba en los foros de televisión más importantes de América Latina, bajo los reflectores de programas familiares como Siempre en Domingo. Hablemos del mecanismo. Y hablemos de cómo convertían a niñas de provincia en esclavas sexuales, usando la esperanza como cebo. El método era brutalmente simple y efectivo. Se llamaba la Academia de Sergio Andrade. El anzuelo se lanzaba a través de la televisión. Anuncios brillantes, revistas de adolescentes, concursos de talento. La promesa era irresistible. ¿Quieres ser la próxima estrella? ¿Tienes talento? Ven a una audición con el creador de Gloria Trevi. Imaginen la escena. Miles de niñas, muchas de ellas menores de 14 años, haciendo filas kilométricas bajo el sol, sosteniendo sus carpetas con fotos, temblando de emoción. A su lado, madres y padres esperanzados. Hay estrellas que nacen para iluminar el firmamento, y hay otras que nacen para arrastrar a sus seguidores al abismo. Gloria Trevi pertenece a la segunda categoría. Su currículum oficial parece un sueño inquebrantable. La Madonna mexicana, la voz de la rebelión, la mujer que llenaba estadios desde el Auditorio Nacional hasta el Festival de Viña del Mar. Una carrera impecable en las portadas de revistas, la protagonista de películas que rompían taquillas, el ídolo intocable de millones de jóvenes latinoamericanos, el sueño de cualquier chica que quisiera comerse el mundo. Pero existe otro currículum, el que no aparece en las biografías autorizadas, el que está escrito en las fichas rojas de la Interpol, en los expedientes sucios de la Policía Federal de Brasil, como depredadora. Ese documento la coloca en el centro de una de las redes de trata de personas más infames del espectáculo, conectando su nombre no con premios musicales,
sino con Sergio Andrade, con el abuso sistemático de menores y con la desaparición de niñas que soñaban con ser estrellas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la mujer que cantaba a la libertad con el pelo suelto terminó siendo la carcelera de su propio infierno? ¿Cómo una figura pública, vigilada por cámaras las 24 horas, pudo ocultar un harén de esclavitud moderna? La respuesta es simple y aterradora. Porque el sistema lo permitió, porque el sistema la necesitaba, porque en el showbiz de los 90 la moral era irrelevante frente a los millones de dólares que ella generaba. Pero esta historia tiene un giro dramático, un colapso vertical que nadie en los consejos de administración de Televisa quiso prever. Hoy, mientras diseccionamos este cadáver mediático, es vital entender dónde no está otro sold out histórico. No está en un yate privado anclado en las aguas turquesas del Mediterráneo, riendo despreocupada mientras el sol broncea su piel millonaria. No está en un estudio de grabación de Los Ángeles decidiendo si su próximo micrófono será de oro o de platino. No está eligiendo vestuario de lentejuelas, ni firmando contratos de exclusividad. La realidad, esa fina capa de hielo sobre la que patinaba su carrera, se rompió estruendosamente el 13 de enero de 2000. Ese día, la autoproclamada Madonna mexicana no despertó entre sábanas de hilo egipcio. Despertó en el infierno. El escenario era un apartamento lúgubre, asfixiante y húmedo en la calle Rua do Musel, en Río de Janeiro. Pero no se imaginen el río de las postales turísticas. Imaginen una madriguera, un escondite de ratas diseñado para la invisibilidad. Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos y telas oscuras para que ni un solo rayo de luz, y mucho menos una lente de cámara, pudiera penetrar el secreto. El aire adentro era pesado, irrespirable. Olía a comida enlatada rancia, a ropa sucia acumulada en las esquinas, a pañales usados y, sobre todo, al hedor metálico del miedo. El miedo sudado. El miedo de quien sabe que cada segundo de libertad es prestado. Ahí, en ese encierro voluntario que duró meses, pues convivían el genio Sergio Andrade, Gloria y las últimas sobrevivientes del clan, Mary Boquitas y las hermanas de la Cuesta. Vivían como animales acorralados, susurrando para no ser escuchados por los vecinos, temblando cada vez que una sirena sonaba a lo lejos en la avenida costera. Y entonces sucedió. No fue un golpe de suerte, fue una operación quirúrgica. Agentes de la Policía Federal brasileña, coordinados con la Interpol, rodearon el edificio. No tocaron el timbre, derribaron la puerta. El sonido de la madera astillándose fue el requiem de su carrera. Imaginen el caos sensorial de ese instante. Gritos en portugués, órdenes secas, cañones de armas largas apuntando a rostros que alguna vez fueron las portadas más bellas de las revistas Eres y TV y novelas. Gloria Trevi no estaba maquillada, mas no llevaba su icónico cabello alborotado estratégicamente por un estilista de renombre. Estaba demacrada, pálida. Llevaba una camiseta vieja, el rostro hinchado por el insomnio y la paranoia. Al ver a los agentes, algo en sus ojos se apagó. No era la mirada desafiante de la Trevi. Era la mirada vacía de una presa que, en el fondo, quizás sentía el alivio de que la cacería hubiera terminado. Las esposas metálicas se cerraron alrededor de sus muñecas. Ese clic frío fue el sonido más fuerte que había escuchado en años, más fuerte que los aplausos, más fuerte que la música. Fue el sonido de la realidad aplastando la fantasía. Fue trasladada a la prisión de Papuda, en Brasilia. Y necesito que visualicen esto con brutal claridad, porque el contraste es la esencia de esta tragedia griega. Gloria pasó de tener camerinos llenos de flores exóticas, catering exclusivo y asistentes que corrían si ella pedía agua, a una celda de concreto desnudo de 3 por 3 metros. El olor ya no era perfume francés, era desinfectante barato, orina y humedad. De ser la jefa, pasó a ser la reclusa número nada. En esa celda, sus discos de oro no valían nada. Su cuenta bancaria congelada no podía comprarle un trato especial. En la jerarquía carcelaria, ella no era una estrella. Era la mexicana,
la extranjera acusada de crímenes que incluso los criminales desprecian. Compartía el aire viciado con asesinas, con narcotraficantes, con mujeres endurecidas por una vida de violencia. ¿Qué pasaba por su mente en esas primeras noches de soledad absoluta? La psicología de Gloria en ese momento es un laberinto fascinante y aterrador. Mi no solo estaba lidiando con el shock del arresto, estaba lidiando con una disonancia cognitiva brutal. Durante más de una década, Sergio Andrade le había lavado el cerebro para hacerle creer que ellos eran los elegidos, que el mundo exterior eran los malos, que la persecución era el precio de su genialidad. Incluso esposada, incluso en esa celda inmunda, una parte de ella seguía esperando que Sergio chasqueara los dedos y arreglara todo. Ella no se veía a sí misma como una criminal. Se veía como una mártir. Se repetía una y otra vez: esto es una prueba. El amor todo lo puede. Estamos juntos en esto. Pero la duda, como un ácido corrosivo, empezaba a gotear en su subconsciente. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si el hombre al que le había entregado su vida no era un genio incomprendido, y sino un psicópata que la había utilizado como escudo humano? Pero la historia se vuelve aún más turbia. Durante esos años en el limbo legal de Brasil, Gloria quedó embarazada dentro de una prisión de máxima seguridad. Un misterio biológico y legal que hasta el día de hoy genera teorías de conspiración. ¿Fue un guardia? ¿Fue Sergio Andrade a través de sobornos? ¿Fue una violación institucional? Gloria tuvo a su hijo, Ángel Gabriel, tras las rejas, convirtiendo su tragedia personal en un reality show morboso transmitido para toda América Latina. ¿Qué hizo que la mujer intocable, la gallina de los huevos de oro de Televisa, terminara siendo cazada como un animal salvaje? La respuesta no es la justicia divina. La respuesta es más terrenal y sucia. Tiene que ver con una traición interna. El imperio no cayó porque la policía fuera astuta, y cayó porque alguien de adentro rompió el pacto de sangre. Todo se remonta a un libro publicado en 1998, La Gloria por el infierno. Escrito por Aline Hernández, una exesposa adolescente de Andrade, una niña que logró escapar y decidió hablar. Ese libro fue la primera grieta en la presa. Gloria intentó ignorarlo. Andrade intentó desacreditarlo. Pero cuando el sistema vio que el barco se hundía, hizo lo que siempre hace: soltar lastre. Los mismos ejecutivos que antes brindaban con ellos, ahora borraban sus números. Los políticos que se tomaban fotos con ella, ahora pedían su cabeza. Gloria intentó ser la reina, pero olvidó una lección fundamental. En el tablero de ajedrez de Sergio Andrade, ella nunca fue la jugadora. Ella era la reina, sí, la pieza más poderosa, pero seguía siendo una pieza. Y cuando el rey se vio amenazado, él no dudó en sacrificarla. Antes de continuar y entrar en la mente del arquitecto de este infierno, necesito pedirte algo crucial. Lo que vas a escuchar conecta a la industria del entretenimiento con redes de abuso sistemático. Esta historia incomoda a muchas figuras que hoy siguen vigentes y cobrando cheques. Por eso, el algoritmo intenta enterrar este contenido. Si crees que la verdad debe ser expuesta, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu clic es lo único que impide que esta historia vuelva a ser silenciada. Para entender cómo Gloria Trevi pasó de ser una niña soñadora en Monterrey a la reclusa más infame de Sudamérica, hay que rebobinar la cinta. Hay que viajar al México de mediados de los años 80. Un México donde la televisión no era un medio de comunicación, era una religión. Y Televisa era el Vaticano. En ese ecosistema de laca, hombreras gigantes y baladas románticas, reinaba un hombre, Sergio Andrade. Si revisas los archivos de la época, Andrade no parece un monstruo, parece un genio. Era el rey Midas. Un hombre con un oído absoluto, capaz de tomar a cualquier chica desconocida y convertirla en oro puro. Había catapultado las carreras de estrellas como Lucero y Yuri. Tenía credenciales académicas, tocaba múltiples instrumentos, hablaba con la elocuencia de un intelectual y tenía las llaves del reino. Los padres de familia
no veían en él a un peligro, veían a un salvador, a un boleto de lotería que sacaría a sus familias de la clase media y las llevaría a la opulencia. Pero Andrade no era un simple productor musical, era un depredador con partitura. Su mente no funcionaba como la de un ejecutivo discográfico, se funcionaba como la de un líder de secta. Él no buscaba talento bruto para pulir, buscaba arcilla, buscaba mentes vírgenes, preferiblemente niñas con problemas familiares, con padres ausentes o con una sed de reconocimiento tan grande que estuvieran dispuestas a beber veneno si él les decía que era agua bendita. Y entonces apareció ella. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Tenía 14 años cuando sus caminos se cruzaron. Ganó un concurso para encontrar a la doble de Chispita, el personaje de Lucero. Gloria era un torbellino de energía, una adolescente ruidosa, desgarbada, con hambre de mundo. Para cualquier otro productor habría sido demasiado intensa. Para Sergio Andrade fue el lienzo perfecto. Él vio en ella algo que nadie más vio, una devoción ciega, una capacidad casi masoquista para el sacrificio. La reclutó para su proyecto Boquitas Pintadas. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de terror. La Academia de Talentos de Sergio Andrade no era una escuela de artes, era un laboratorio de deshumanización. Imaginen una casa cerrada al mundo. Adentro, un grupo de adolescentes viviendo bajo un régimen militar espartano. Andrade estableció las reglas del juego desde el día 1, y eran reglas diseñadas para romper la psique. Aislamiento total. Tu familia no te entiende. Ellos quieren que seas mediocre. Yo quiero que seas una estrella. Si los amas, aléjate de ellos. Poco a poco, cortaba los cables telefónicos, interceptaba las cartas, demonizaba a los padres hasta que las niñas se sentían huérfanas en un mundo hostil donde solo él las protegía. El dolor como pedagogía. Andrade les vendió una mentira filosófica brillante y retorcida. Para interpretar el dolor tienes que sentir el dolor. Los castigos no eran vistos como abusos, sino como lecciones. Soportar hambre para mantener el peso. Soportar golpes con cinturones o tablas para fortalecer el carácter. Soportar humillaciones públicas para matar el ego. La competencia darwiniana. Él no quería que fueran amigas, quería que compitieran por su favor. Creó un sistema donde la única forma de obtener un poco de comida extra o una palabra amable era delatar a las otras o complacerlos sexualmente. Convirtió la sororidad en rivalidad mortal. Gloria Trevi fue la alumna más aplicada de esta escuela del horror. Ella absorbió la doctrina de Andrade hasta la médula. Él le enseñó que el sufrimiento era el precio de la fama, y ella pagó cada centavo con intereses. Cuando Boquitas Pintadas fracasó, Andrade no la desechó. Al contrario, decidió que ella sería su obra maestra. Él creó al personaje de Gloria Trevi. Analicemos esto con frialdad. La imagen de la chica rebelde, la que se tiraba al piso, la que rompía las normas, la que gritaba contra el machismo. Todo fue diseñado por el hombre más machista y controlador de la industria. Es la ironía suprema. La mujer que representaba la liberación femenina en el escenario era la esclava más sumisa detrás del telón. Andrade le decía cómo vestirse, zapatos viejos, medias rotas, cómo hablar, qué cantar. Las letras de sus canciones, desgarradoras y viscerales, eran gritos de auxilio que nadie supo decodificar en su momento. Cuando ella cantaba Doctor Psiquiatra, no estaba actuando, te estaba canalizando la locura inducida en la que vivía. Pero el vínculo entre ellos fue más allá de productor y artista. Se convirtió en una relación simbiótica y parasitaria. Andrade se convirtió en su padre, su amante, su dios y su verdugo. Él la convenció de que sin él, ella no era nada, que el aire que respiraba era gracias a él. Y aquí viene la parte más oscura de su origen. Andrade no solo quería una estrella, quería una cómplice. Él sabía que su apetito por niñas cada vez más jóvenes era un riesgo. Un hombre de 40 años acercándose a niñas de 12 levanta sospechas. Pero, ¿quién sospecharía de la ídolo juvenil del momento?
¿Quién le cerraría la puerta a Gloria Trevi? Andrade la moldeó para que dejara de ser la víctima y se convirtiera en la herramienta. La entrenó para que ella viera a las nuevas reclutas no como compañeras, sino como ofrendas necesarias para mantener al maestro feliz, para mantener la música sonando. En esa casa de seguridad, bajo la sombra de un piano de cola, murió Gloria Ruiz y nació el monstruo bicéfalo Trevi Andrade. Ella aprendió que para sobrevivir en el infierno tenía que convertirse en diablo. Aprendió que la lealtad a Sergio estaba por encima de la moral, de la ley y de la piedad humana. El éxito masivo que llegó en los 90 no fue una bendición. Fue el combustible que permitió que la maquinaria de abuso creciera a niveles industriales. Con millones de dólares en la cuenta y la adoración de un continente, Sergio Andrade se sintió intocable. Y Gloria, ciega de amor y terror, se preparó para cumplir su función más siniestra. No cantar, sino cazar. Pero para entender la magnitud del crimen, no basta con saber quién era el jefe. Hay que entender el mecanismo. Hay que mirar los registros, los vuelos, las audiciones falsas. Hay que ver cómo convirtieron la ilusión de miles de niñas en una pesadilla logística. Para que un monstruo pueda alimentarse durante una década sin ser cazado, no basta con tener carisma. Necesita un sistema, necesita logística, necesita una fachada tan brillante que nadie se atreva a mirar lo que hay detrás de la cortina. Lo que Sergio Andrade construyó no fue simplemente un grupo de grupis. Fue una máquina industrial de trata de personas. Y la oficina central de esta empresa criminal no estaba en un callejón oscuro. Estaba en los foros de televisión más importantes de América Latina, bajo los reflectores de programas familiares como Siempre en Domingo. Hablemos del mecanismo. Y hablemos de cómo convertían a niñas de provincia en esclavas sexuales, usando la esperanza como cebo. El método era brutalmente simple y efectivo. Se llamaba la Academia de Sergio Andrade. El anzuelo se lanzaba a través de la televisión. Anuncios brillantes, revistas de adolescentes, concursos de talento. La promesa era irresistible. ¿Quieres ser la próxima estrella? ¿Tienes talento? Ven a una audición con el creador de Gloria Trevi. Imaginen la escena. Miles de niñas, muchas de ellas menores de 14 años, haciendo filas kilométricas bajo el sol, sosteniendo sus carpetas con fotos, temblando de emoción. A su lado, madres y padres esperanzados.